Rini se miró de pies a cabeza una vez más. Solo había un espejo de cuerpo entero en su apartamento alquilado, integrado en la puerta de un armario estrecho pero sorprendentemente espacioso. Estaba realmente irreconocible. Su cabello color trigo había sido reemplazado por largos mechones de color rojo oscuro. Una base ligera enmascaraba su piel naturalmente morena y se había pintado los labios para que parecieran más brillantes y delgados. La transformación la hacía parecer 5 años mayor y la cambiaba tan dramáticamente que incluso su abuela podría no reconocerla. Su figura permanecía inalterada, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Había tomado prestada una blusa desgastada y unos pantalones sueltos de una vecina. Aunque la ropa ocultaba sus dimensiones exactas, su esbelta silueta seguía siendo evidente. Sí, Rini estaba lista. Seguramente ahora el tío John, el guardia, no la reconocería como la ex empleada que había sido vetada de ingresar a la oficina de la empresa. Permaneció un momento frente al espejo, debatiendo si usar gafas oscuras. Estas añadirían a su disfraz, pero también podrían levantar sospechas. Además, llevar gafas de sol en interiores sería extraño. «Gafas», exclamó golpeándose la frente. Podría usar gafas de lectura falsas. Esos pequeños detalles realmente transformarían su rostro. Rini iba a advertir al señor Porter sobre el peligro que corría. Ya había perdido tiempo valioso, aunque no por su culpa. Ahora debía actuar. Él siempre había sido amable con ella y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlo. Recordó su primer día en la empresa, cuando el edificio la había impresionado con su asombrosa combinación de concreto y vidrio. El edificio era elegante y majestuoso, parecido a un brillante árbol de Navidad. Esa fue su primera impresión al ver la alta estructura en el distrito comercial de la ciudad. Aunque inicialmente intimidada, Rini pronto se armó de valor. Después de todo, solo estaba solicitando ser limpiadora, no asistente de dirección. Había visto la vacante en línea y aplicado. El salario parecía inusualmente alto, quizá incluso un error, pero decidió intentarlo de todas formas. En el vestíbulo, conoció a un amable guardia de seguridad, un hombre mayor pero atlético, quien le dio instrucciones detalladas para llegar al departamento de personal, donde la estaban esperando. Al subir las escaleras, Rini observó a su alrededor. Le gustó el lugar de inmediato con su atmósfera moderna y minimalista y un agradable aroma, una sutil mezcla de café y cítricos. La entrevista fue breve. La señora Emmett, directora de recursos humanos, le hizo unas pocas preguntas y la contrató en el acto. No hubo un te llamaremos, simplemente le preguntó cuándo podría comenzar. Rini estaba lista para empezar de inmediato. Necesitaba desesperadamente el dinero. Había pasado el último mes desde su graduación buscando trabajo en su campo, pero cada solicitud había sido rechazada. Solo una honesta oficial de recursos humanos le explicó que los empleadores ahora exigían experiencia y que el mercado estaba saturado de graduados en economía. Así que Rini decidió volver a su trabajo anterior, el que le había permitido sostenerse durante sus años de estudiante, cuando las becas apenas cubrían los gastos. Rini sabía cómo limpiar, había aprendido siendo solo una niña en edad preescolar, cuando su abuela todavía trabajaba largas horas, dejando a la joven Rini a cargo de la casa. Desde pequeña entendió que debía cuidar de su única pariente viva, no tenían a nadie más. La madre de Rini había muerto de neumonía cuando ella tenía solo 3 años. Su abuela le explicó cómo habían confundido la enfermedad con un resfriado común, tratándola en casa y esperando que se resolviera como de costumbre. Pero no fue así. Para cuando llevaron a su madre al hospital, ya era demasiado tarde para que los médicos pudieran ayudarla. Eso dejó solo a Rini y a su abuela, solas en el mundo. En cuanto a su padre, nunca había sido parte de la vida de Rini. Probablemente ni siquiera sabía que ella existía. Rini era el resultado de un breve romance de vacaciones. Rini creció sin conocer a su padre. Su madre, que había ahorrado lo suficiente para sus primeras vacaciones en la playa con amigos, se enamoró de alguien,
pero nunca reveló su nombre, origen ni ningún detalle sobre él, ni siquiera a su propia madre. Siempre decía que cuando Rini creciera, hablarían de ello, pero esa conversación importante nunca ocurrió. La abuela y Rini vivieron modestamente, pero felices, en su acogedor hogar. La niña estudiaba mucho, obtenía buenas calificaciones y se mantenía alejada de los problemas. Desde temprana edad, ayudaba con las tareas del hogar y aprendía a cocinar. Para cuando la abuela regresaba del trabajo, una deliciosa cena preparada con lo que había en el refrigerador la esperaba en la mesa de la cocina. Los pisos estaban limpios y todo estaba en su lugar. «Eres una buena chica», le decía la anciana, sonriendo cada vez. Nunca dio por sentado la ayuda de su nieta. Rini se convirtió en una joven brillante, estudiaba con facilidad y recibía elogios de sus maestros. Mucho antes de su graduación, su abuela comenzó a decirle que su pequeño pueblo no era suficiente para ella. «Deberías ir a la ciudad a estudiar y trabajar. Eres demasiado inteligente para este lugar. ¿Por qué quedarte aquí? Te ayudaré a ingresar a una universidad en la ciudad». Rini misma sabía que su amado pueblo natal, a pesar de sus encantos, ofrecía pocas perspectivas. Había pocas opciones para continuar sus estudios, y aunque había una escuela de construcción donde la mayoría de los adolescentes estudiaban, ella no se veía en ese campo. Los empleos también eran escasos. Su abuela trabajaba como vendedora en una tienda de la calle vecina, pasando largos días de pie, y después de su turno hacía trabajos de limpieza adicionales para ganar el dinero que necesitaban. A veces, las personas trabajaban en la fábrica de ladrillos cercana, mientras que la mayoría de las mujeres trabajaban en el campo. El pueblo solo tenía una escuela, una clínica y una biblioteca. Además de estas preocupaciones prácticas, Rini anhelaba dejar su aldea. Soñaba con ver el mundo y trabajar en un edificio de oficinas en la ciudad. Con esfuerzo y dedicación, logró ser admitida en el programa de economía de una prestigiosa universidad con una beca completa. Esto no fue cuestión de suerte, Rini había trabajado arduamente para conseguirlo. Cuando su abuela recibió la noticia, lloró de alegría. «Ahora tu vida será mejor, todo será diferente», le dijo. «Aunque esté jubilada, trabajaré turnos extras para enviarte dinero. Tú enfócate en tus estudios, mi niña inteligente». En ese momento, Rini sintió que su futuro estaba asegurado. Después de todo, había superado el mayor obstáculo y sabía cómo estudiar. Sin embargo, la realidad resultaría ser diferente de sus sueños, aunque no lo sabía en esos días felices después de su aceptación. Al principio, todo parecía perfecto. Como estudiante no local, Rini recibió alojamiento en un dormitorio compartido con 2 compañeras, lo que hacía que estudiar fuera un desafío debido a las constantes charlas, risas y discusiones ocasionales. A pesar de ello, agradecía que el dormitorio estuviera cerca de la universidad. A diferencia de muchos estudiantes, no tenía que soportar el abarrotado metro y, en cambio, disfrutaba de agradables paseos por las hermosas calles de la ciudad. Encontró refugio en la biblioteca de la universidad, enamorándose de inmediato del ambiente tranquilo, el olor a libros y los lectores concentrados, lo cual creaba un entorno inspirador. Rini mantuvo sus hábitos de estudio diligentes, aunque inicialmente carecía de los conocimientos que tenían sus compañeros que habían asistido a cursos preparatorios para la universidad, una oportunidad que nunca tuvo. A pesar de esta desventaja, amaba sus estudios. Disfrutaba dominar conceptos económicos complejos, analizar informes financieros y aprender la historia económica. En un año, ascendió al primer lugar de su clase, haciendo sentir orgullosas tanto a ella misma como a su abuela. La abuela de Winnie ahora trabajaba turnos dobles en la tienda para enviarle dinero, sabiendo que la vida en la ciudad era costosa. La beca, incluso cuando se incrementaba por buen desempeño, no era suficiente para vivir. Winnie apreciaba profundamente el sacrificio de su abuela y sabía que las largas horas en la tienda le pasaban factura a su abuela envejecida, quien tenía problemas cardíacos, dolores de espalda y presión arterial alta.
Winnie soñaba con terminar la universidad, establecer su carrera y retribuir a su abuela, proporcionándole mejor atención médica y el descanso merecido. En sus ensoñaciones, Winnie se veía como una profesional exitosa, vistiendo un elegante traje de negocios, conduciendo un coche de lujo hacia un imponente edificio de oficinas. Se imaginaba a sí misma confiada y hermosa, lista para enfrentar cada día de intenso trabajo lleno de desafíos que le gustaban. La joven entendió que lograr algo valioso requería trabajo duro, por lo que se dedicó por completo a sus estudios, sin tomarse tiempo para fiestas ni distracciones. Sus vecinas del dormitorio siempre salían a discotecas o citas, compartiendo luego sus impresiones entre risas. A menudo invitaban a Winnie, pero ella siempre declinaba. A diferencia de esas chicas, Winnie no tenía padres que pudieran apoyarla o ayudarla a establecerse en la vida. Sabía que tendría que lograrlo todo por su cuenta. Esto significaba trabajar extremadamente duro, aunque a veces sentía que se estaba perdiendo aspectos importantes de la vida estudiantil, momentos brillantes que pasaban de largo. Winnie era una chica hermosa y bien consciente de ello. Probablemente heredó su aspecto de su padre desconocido, ya que su madre y su abuela eran bajas y robustas, mientras que Winnie tenía lo que sus compañeras llamaban altura y apariencia de modelo. «No entiendo por qué estás enterrada en libros de texto con una figura como la tuya», le dijo su compañera de cuarto Sue, de figura llena, mientras mordisqueaba un pastel. «Podrías haber encontrado un hombre rico en los clubes para ahora, quizás incluso haberte casado con él. La belleza y la juventud son efímeras». «Son efímeras, sí», respondió Winnie citando a su abuela. «Debes pensar en el futuro y volverte autosuficiente». «Efímeras, sí», coincidió Sue. «Pero mientras las chicas son jóvenes y hermosas, deberían conseguir lo que puedan de los hombres, especialmente cuando se ven como tú». Sue suspiró profundamente. Ella constantemente luchaba con su peso, probando varias dietas y uniéndose a clubes de fitness, solo para rendirse cada vez. Sus estallidos de determinación eran invariablemente seguidos por retrocesos. Sue abiertamente envidiaba a Winnie, quien era naturalmente alta y delgada, pero aún así con una figura esbelta como una diosa, según decía Sue. Aunque Winnie apreciaba los cumplidos sobre su apariencia, entendía que las apariencias no lo eran todo y no podía permitirse enfocarse en citas en ese momento. Cuando envió a su nieta a estudiar, su abuela la había advertido que no se distrajera con asuntos triviales. «No repitas el destino de tu madre», le dijo. «Por supuesto, tenerte fue una alegría, pero un bebé no te dejará terminar tus estudios. Tendrás que trabajar y estudiar se vuelve casi imposible con un bebé en brazos. Educación y carrera primero, luego la vida personal». Winnie estuvo completamente de acuerdo y actuó en consecuencia. Sin embargo, en su tercer año, su abuela enfermó y tuvo que dejar su trabajo en la tienda. Su pensión apenas cubría los servicios públicos y la comida básica, y mucho menos los medicamentos. Ya no podía ayudar financieramente a su nieta. «Perdóname, niña mía», dijo la anciana, abatida. «Prometí ayudarte, pero mi cuerpo me falló tan inesperadamente». «Está bien», le aseguró Winnie a su abuela. «Todos los estudiantes trabajan medio tiempo hoy en día». «¿Pero no sufrirán tus estudios?», preguntó su abuela preocupada. «Para nada», respondió Winnie. «Ya me he ganado una reputación como buen estudiante. Ya sabes lo que dicen, primero el estudiante trabaja por las calificaciones, luego las calificaciones trabajan por el estudiante. Estaré bien». En verdad, realmente estaba asustada. Le preocupaba principalmente la salud de su abuela, pero también le inquietaba su propia situación. ¿Cómo manejaría el trabajo y los estudios al mismo tiempo? Pero, como dice el refrán, los ojos tienen miedo, pero las manos hacen el trabajo. Comenzó a buscar anuncios de empleo para trabajos a tiempo parcial con horarios flexibles. Un trabajo de carrera no era posible sin transporte y caminar tomaba demasiado tiempo para un pago mínimo.
Trabajar como mesera en bares o cafés tampoco funcionaría, ya que los turnos largos la obligarían a faltar a demasiadas clases. Entonces Vinnie encontró un anuncio para un puesto de limpieza. Era perfecto. Había aprendido a limpiar desde niña y podía elegir sus propios horarios. Podría trabajar después de las clases o por las tardes, unas horas aquí y allá, ganando un ingreso decente. Los estudios ciertamente serían más desafiantes, pero con determinación podría manejarlo. Eso era lo más importante. La vida de Rina en sus últimos años de estudio fue increíblemente difícil. Tuvo que equilibrar innumerables responsabilidades, asistir a clases, tomar bocadillos rápidos, correr entre edificios hasta que su espalda y brazos dolieran, y finalmente regresar a su habitación del dormitorio, donde estudiaba hasta altas horas de la noche, durmiendo solo 4 o 5 horas como máximo. Aún necesitaba comer, comprar materiales de estudio y mantener una apariencia decente en la universidad. A pesar de todo, Vinnie logró enviar dinero a su abuela para medicinas. La vida no era fácil, y los pensamientos sobre cualquier cosa más allá de estudiar y trabajar eran imposibles, simplemente no tenía tiempo ni energía. Rina realmente no estaba interesada en salir con alguien. Había considerado brevemente a Connor del grupo paralelo. Era alto, delgado y divertido con sus suéteres enormes y gafas grandes. Sus amigas la animaban a considerarlo. ¿Por qué estás rechazando a Connor? ¿Sabes quién es su padre? Tiene un puesto en el departamento de finanzas. Connor es un buen partido. Pero Rina lo descartó. Primero, ¿cómo podría tener citas con un horario tan lleno? Segundo, Connor simplemente no despertaba ningún sentimiento romántico en ella. Era algo torpe, aunque amable, con ojos hermosos, pero no era su tipo. Más importante aún, no era el momento adecuado. Rina veía a Connor como un buen amigo, nada más. Sin embargo, él a menudo la ayudaba. Cuando faltaba a clases debido al trabajo, le compartía sus notas. Si le faltaba dinero en la cafetería, él cubría la diferencia. Siempre que Rina intentaba devolverle el dinero, él se negaba a aceptar lo que llamaba meros centavos. Él cargaba sus libros pesados hasta el dormitorio y, a veces, la llevaba en su coche a diferentes lugares después de clase. Sí, Connor tenía su propio coche, era un regalo de su padre por haber ingresado a una facultad prestigiosa. Aunque Connor provenía de un mundo completamente diferente al de Rina, él permanecía humilde y sencillo, sin mostrar un ápice de arrogancia. Eso era lo que Rina apreciaba de él. Estaba agradecida de tener a alguien que se preocupaba por ella, pero no podía corresponder a sus sentimientos. Nunca le hizo promesas y siempre enfatizó su amistad. Sin embargo, Connor seguía mirándola con ojos llenos de amor. Ella se sentía mal por él, pero ¿qué más podía hacer? Entonces llegó lo que los profesores llamaban la recta final. La carga de trabajo era tan intensa que los estudiantes apenas podían levantar la cabeza de sus libros. Rina tuvo que renunciar a su trabajo, pero había ahorrado suficiente dinero para este periodo crucial, que le habría durado hasta obtener su diploma, después del cual podría encontrar un empleo adecuado. Estaba segura de su éxito. Como una estudiante talentosa con excelentes calificaciones, creía que los empleadores la recibirían con los brazos abiertos. Había trabajado tan duro y estaba ansiosa por poner en práctica sus conocimientos. Mirando hacia atrás, más tarde Rina se asombró de su ingenuidad. Entonces ocurrió el desastre, sus ahorros de vida desaparecieron cuando accidentalmente dejó su bolso en un banco cerca de la universidad. Aunque regresó en 5 o 7 minutos, alguien ya había tomado todo su dinero. Ella casi rompió a llorar en público, sabiendo que no podría recuperarlo. Podía presentar un informe policial, pero encontrar al ladrón parecía poco probable. Solo sería una pérdida de tiempo cuando estaba desesperada. Sue ofreció una solución: cuéntaselo todo a Connor. Con gusto te prestaría dinero para salir adelante. Sería incómodo, respondió. ¿Qué tiene de incómodo? Estaría feliz de ayudarte.
Ha estado enamorado de ti desde el primer año, añadió Sue. Realmente no tenía alternativas. Estaba desempleada y encontrar trabajo tomaría tiempo. Pasarían semanas antes de que pudiera recibir su primer salario. Así que confió en Connor sobre sus problemas. Él expresó indignación por el robo, mostrando una simpatía genuina y, naturalmente, ofreció su ayuda. Realmente sabía bien que Connor era hijo de un hombre muy rico e influyente. Nunca había necesitado dinero, ya que ya estaba generando sus propios ingresos. Su padre le había asegurado una posición modesta en el ministerio, pero todos entendían que esto era solo el comienzo de la carrera de Connor. Nadie dudaba que pronto sería influyente y rico. Mi pobre querida, eres tan hermosa. Es increíble que enfrentes un destino tan difícil, le dijo Connor. Una chica como tú debería vivir en lujo, disfrutando de viajes de compras y vacaciones en resorts caros, no de esta rutina lluviosa y agotadora. Rani, que a sus 20 años nunca había visto el mar, respondió, ¿qué resorts? Ni siquiera puedo comprar pan ahora. ¿Entonces me ayudarás? Te pagaré con mi primer sueldo. No, no lo haré, dijo Connor, y Rani miró a su interlocutor sorprendida. No te prestaré, simplemente te ayudaré. Pero encontremos en el Scout Club hoy a las 9. ¿Sabes dónde está? Rani asintió. El lugar del encuentro le parecía inadecuado, pero no estaba en posición de discutir. A la hora señalada, Rani llegó al club. Música alta, aire lleno de humo y rostros ebrios la rodeaban. Miradas vacías y sonrisas ausentes estaban por todas partes. Rani se sintió quizás demasiado anticuada, pero no entendía el atractivo del lugar. La multitud era tan densa que no había espacio para moverse. ¿Cómo podía encontrar a Connor allí? De repente, él apareció, la abrazó, besó su mejilla y con confianza la llevó lejos. Dieron la vuelta a una esquina, atravesaron una puerta bajo las escaleras y entraron en lo que parecía otro mundo. Los sonidos del club se hicieron más suaves, el interior era exquisito, la iluminación tenue. Subieron las escaleras hasta una pequeña habitación que parecía un comedor privado. Contenía solo una mesa con 2 sofás de cuero. Toma asiento, sugirió Connor. Rani sonrió y se sentó. ¿Estamos solo nosotros dos aquí? ¿Esperamos a alguien más? Connor fumaba mientras llenaba una copa alta de champán. Bueno, no lo sé. Eres suficiente para mí. Connor le entregó la copa a Rani, quien encontró todo en esa situación extrañamente inquietante. Esto no era como había imaginado encontrarse con Connor. Entonces, ¿me ayudarás?, preguntó Rani directamente. El chico negó con la cabeza. Eso es tan típico de ti, siempre tan enfocada en los negocios, tan decidida. Con ese carácter lograrás mucho. Eso espero, respondió Rani. También puedes perder mucho. ¿Qué tienes en tu vida ahora además de trabajar y estudiar? Estos son tus años dorados, tu juventud. Entonces, ¿cuál es mi salida?, preguntó Rani. La salida está justo aquí, respondió Connor, sonriendo y señalándose a sí mismo. Por ti, estoy listo para todo, probablemente para todo. Rani de repente se sintió incómoda. Claramente no le gustaba estar allí y quería irse de inmediato. Sabes que he estado enamorado de ti desde el primer año. Traté de salir con otras chicas, pero no es lo mismo, dijo Connor mientras se acercaba. Rani se tensó, temiendo que él pudiera abrazarla o ponerle la mano en el hombro. Pero no lo hizo. Connor, solo me ves como un amigo. Lo sé, pero aún tengo esperanzas. Y ahora, en esta situación, finalmente necesitas mi ayuda. Estoy dispuesto a dártela, listo para tanto, solo si estás lista para. Connor, creo que me has entendido mal. Rini intentó levantarse, pero él la agarró bruscamente, tirándola de nuevo al sofá. Casi cayó hacia atrás. Estás haciéndolo de nuevo, jugando a ser difícil.
Eso es suficiente, has ido demasiado lejos. Eres todo en lo que pienso, nadie más. ¿Crees que no he intentado seguir adelante? Connor, necesito irme. Tengo miedo. Él la estudió cuidadosamente, con una sonrisa extraña jugando en sus labios. Obtendrás el dinero, 5 veces lo que pediste, sin necesidad de reembolso, por supuesto. Solo una noche conmigo, eso es todo lo que pido. Winnie sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Todo este tiempo pensó que Connor era amable y sencillo, incluso algo torpe. Había creído que sus sentimientos por ella eran puros y genuinos. Realmente había creído que él la ayudaría desinteresadamente, ya que habían sido buenos amigos durante todos estos años, especialmente porque la suma significaba poco para él. Sin embargo, ahora el disgusto por Connor creció rápidamente en su alma. Ya no parecía un buen tipo, con esa mirada depredadora. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La chica saltó del sofá y corrió hacia la salida, con Connor persiguiéndola, pero Rini fue más rápida. Corrió más rápido de lo que jamás lo había hecho, atravesando el club, esquivando a los bailarines y saliendo al porche. La chica corrió a ciegas, sintiendo que Connor la perseguía. Finalmente se detuvo cerca del dormitorio, recuperando el aliento, asombrada de haber corrido una distancia tan grande sin ver hacia dónde iba. Su corazón latía como loco. Las lágrimas comenzaron a brotar. Se había quedado sin dinero, aunque el problema parecía resuelto. Había perdido a un amigo, un buen amigo. O más bien, se dio cuenta de que nunca había tenido uno desde el principio. Al escuchar esto, suspiró profundamente. ¿Qué esperabas? Pensé que entendías desde el principio. ¿Por qué no aceptaste? Todos tus problemas se habrían resuelto de inmediato, tonta. Rini solo pudo responder llorando. Finalmente, pudo permitirse llorar. Su cuerpo se sacudió con sollozos. Oh, querida, por favor, deja de llorar, dijo Sue mientras acariciaba la cabeza de su amiga. Le conté a mis padres sobre tu situación. Te prestarán dinero, todo estará bien. Pero tendrás que devolverlo pronto, así que no demores en buscar trabajo. Ellos tampoco son ricos, ¿sabes? Gracias, respondió Rini. Devolveré todo rápidamente. Con el dinero de los padres de Sue, Rini pudo seguir adelante y pronto defendió con éxito su diploma. Se encontró con Connor varias veces en la universidad, pero ya no se saludaban. A veces captaba su mirada, lo que la incomodaba. Estaba agradecida de que no intentara hablar con ella, ya que no sabía cómo reaccionaría si intentara disculparse o, peor aún, la insultara. Finalmente llegó el momento alegre cuando recibió su tan esperado diploma. No tenía dudas de que, como joven especialista prometedora, encontraría un buen trabajo. Entonces comenzaría su verdadera vida. Ayudaría a su abuela con medicamentos, devolvería el dinero a los padres de Sue y se compraría cosas bonitas. Soñaba con usar ropa hermosa y comer buena comida. Durante sus estudios, tuvo que limitarse en todo, pero pronto comenzaría una vida diferente. Qué equivocada estaba. La realidad resultó ser cruel. Como una recién graduada sin experiencia, nadie la quería. Rechazo tras rechazo. No entendía por qué, hasta que un reclutador se lo explicó. Claramente, los empleadores necesitaban a alguien que pudiera comenzar a trabajar de inmediato. Nadie quería lidiar con una recién graduada. Cuando la situación parecía desesperada, el dinero prestado por los padres de Sue se estaba agotando. No podía pagar el alquiler y tuvo que mudarse a un pequeño apartamento después de perder su derecho a la vivienda estudiantil. Tratando de ahorrar el dinero que desaparecía rápidamente, iba a pie a las entrevistas en toda la ciudad y comía de manera más frugal que nunca, solo leche, pan y pasta barata. Claro que podía regresar a su pueblo. Allí no tendría que pagar por la vivienda, pero, ¿entonces qué? ¿Qué trabajo encontraría? ¿Cómo sobreviviría? La pensión de su abuela era demasiado pequeña para mantenerlas a ambas.
Poco a poco, llegó a la decisión de dejar de buscar trabajo en su campo. No iba a suceder. Era mejor tomar el camino conocido y volver a la limpieza. Una economista con honores convertida en limpiadora. Era humillante, pero no tenía otra opción. Tal vez encontraría un mejor trabajo más adelante. Por ahora, necesitaba ganarse la vida. Rini había renunciado a su trabajo a tiempo parcial anterior en la época de los exámenes y la preparación del diploma, ya que entonces no tenía tiempo, concentrándose completamente en sus estudios. Ahora ya no necesitaban limpiadoras allí, tenían suficiente personal. Sin embargo, encontrar un trabajo similar no fue difícil, Rini sabía cómo hacerlo. Un día, un anuncio llamó su atención. La ubicación de la oficina era conveniente y el salario parecía inusualmente atractivo. Sin esperar mucho, llamó al número. La invitaron a una entrevista de inmediato y comenzó a trabajar al día siguiente. Limpiar el edificio no era difícil. Sí, el área era grande, pero las superficies eran lisas, planas y la reparación era reciente. Además, los productos de limpieza eran caros y de alta calidad. En general, no había problemas con el trabajo. Rini gradualmente conoció a casi todos en el equipo. La mayoría eran abiertos y amigables, trataban bien al personal de limpieza, preguntándoles cómo estaba su día y compartiendo sus experiencias. Por supuesto, algunas personas ni siquiera saludaban, pero esto no molestaba a Rini. Después de todo, no era su primera vez trabajando como limpiadora. Estaba acostumbrada a que las personas no notaran al personal de limpieza, pasando de largo y mirándolos como si fueran invisibles. Rini no se sentía ofendida ni desanimada por esta actitud. Había hecho algunos amigos allí, dos jóvenes del departamento de personal, Linda y Naomi, que también se habían graduado recientemente de la universidad. Sus padres trabajaban en la empresa y les habían conseguido buenos puestos con salarios decentes. Linda y Naomi eran inseparables, incluso parecían hermanas gemelas, ambas sonrientes, rubias y delgadas. Eran la fuente de Rini para los chismes locales, enseñándole quién era quién en la empresa. Aunque esta información no era vital para Rini, la encontraba fascinante. Alan Porter, el jefe de la empresa, era un hombre joven de poco más de 30 años que había heredado el negocio de su padre tras sufrir un derrame cerebral. A pesar de su juventud e inexperiencia inicial, Alan rápidamente dominó las complejidades del liderazgo y ahora dirigía la empresa con mano firme. Era bajo, robusto y atlético, con ojos oscuros e inteligentes y una sonrisa encantadora que llevaba a menudo. En general, era bastante agradable. Regularmente preguntaba a Rini sobre su horario y si necesitaba suministros de limpieza. Trataba a todos por igual, hablando de manera simple y natural. Todos en la empresa lo amaban, al menos según Rini podía observar. Alan era un líder ideal, moderadamente estricto, comprensivo y atento a las necesidades de sus subordinados. Prefería el refuerzo positivo, aunque podía ser severo cuando era necesario. Rini había presenciado cómo reprendía duramente a un proveedor que había intentado engañarlo. La esposa del señor Porter, Marisa, también trabajaba en la empresa. Era un poco mayor que su esposo, baja, delgada, con una nariz puntiaguda, labios apretados y pequeños ojos oscuros que recordaban a una rata. Rini consideró que la expresión de Marisa era perpetuamente arrogante. La despreció de inmediato, basándose únicamente en su apariencia, y su primera impresión resultó ser correcta. Una mañana, Marisa le dijo a Rini, si estás aquí para trabajar, entonces trabaja, mientras pasaba un dedo por una barandilla polvorienta. Cuando Rini explicó que aún no había llegado al segundo piso, Marisa replicó, por tu salario, deberías trabajar más rápido. Hay muchos otros solicitantes para este puesto. Si continúas así, te despediré. Según Linda y Naomi, nadie apreciaba a Marisa. Ocupaba una vaga posición como asistente del jefe, aunque era la secretaria quien hacía todo el trabajo real. Ella solo crea la apariencia de estar trabajando, explicó Naomi.
Se pasea con una expresión importante, supervisando a todos, añadió Linda. Desea poder y dinero, pero aquí es de poca monta. Si no fuera por su esposo, no mantendrían a alguien como ella. Naomi preguntó en voz alta, ¿qué podría ver él en esa rata? Según Linda, quien había escuchado a través de la amiga de su madre, sus padres habían sido amigos de toda la vida y arreglaron el matrimonio para unir sus fortunas, casi como la realeza medieval. Cuando Rani preguntó por los hijos, sus amigas del departamento personal explicaron que no tenían. Marisa no puede tenerlos, dijo Linda, aunque Naomi sugirió que podría ser un problema de Alan. De cualquier manera, seguían sin hijos. Marisa pasaba sus mañanas rondando las oficinas, examinando el trabajo de todos. Hacía comentarios desagradables a quienes pasaban demasiado tiempo en el enfriador de agua o al teléfono y hablaba de manera condescendiente incluso a empleados con el doble de su edad. Rani observó todo esto mientras limpiaba el edificio. Después del almuerzo, Marisa se marchaba alegando asuntos de negocios. Se va a salones de belleza y tiendas, declaró Linda con confianza, y no había razón para dudarlo. Rani nunca había visto a Marisa haciendo un trabajo real, aparte de mirar ocasionalmente los informes financieros para rastrear el éxito de la empresa. La oficina notablemente se relajaba tras su partida diaria, como si un peso se hubiera levantado. ¿Cómo tolera el jefe a alguien tan difícil?, suspiró Naomi. Oh, tal vez sea diferente con él, Linda se encogió de hombros. ¿No ves? Sabe cómo actuar dulce cuando le conviene. Es comprensible, Alan es quien mantiene la fortuna de la familia. Nunca se alejará de él. Habían pasado unos 6 meses desde que Rani comenzó el trabajo, y ya sentía que pertenecía a este equipo amistoso. Era invitada a los cumpleaños de los empleados celebrados en la oficina, la gente socializaba con ella y encontraba alegría al ir a trabajar cada mañana. Aunque seguía buscando un puesto en su especialidad sin éxito, no dejaba que eso le desanimara. Rani sentía que todo, trabajo, carrera y amor, aún estaba por venir. Su salario era más que adecuado, podía pagar el alquiler, la comida, la ropa e incluso ayudar a su abuela. Hacía tiempo que había pagado su deuda con los padres de Sue, lo que le proporcionaba una satisfacción especial. Sue, su antigua amiga de la universidad, trabajaba como economista en la fábrica gracias a la gestión de su tío. A Sue le encantaba su trabajo y mencionó que pronto se abriría un puesto cuando una de las empleadas se fuera de licencia por maternidad. Aunque la ubicación de la fábrica no era ideal y el salario era menor que lo que ganaba como limpiadora, Rani seguía siendo optimista. Con su diploma, sabía que la limpieza no sería su carrera de por vida. Era una tarde ordinaria de un día laboral. Rani estaba limpiando la escalera central, casi terminando con el primer piso. Le dolía la espalda y sus manos vibraban con la tensión familiar. Pronto terminaría y podría descansar. Entonces escuchó pasos desde arriba. Rani movió su cubo a un lado para despejar el camino. Parecía ser el visitante del señor Porter. Un joven con un traje de negocios caro y una camisa blanca como la nieve, alto, delgado y algo torpe. De repente, Rani sintió como si le hubieran golpeado con un rayo. Era Connor, la misma persona a quien había considerado un buen amigo durante años, hasta que la trató con tanta crueldad al final de sus estudios. Él también la reconoció. Dejó de sonreír y observó a su antigua compañera de clase con un interés sin disimulo. Rani se sintió completamente incómoda, deseando poder desaparecer bajo su mirada penetrante. «Hola, preciosa», dijo Connor. «Hola», respondió Rani en voz baja. «¿Trabajas aquí como limpiadora?», enfatizó deliberadamente la última palabra. Rani asintió en silencio. Nunca se había avergonzado de su trabajo, pero de los labios de Connor, limpiadora sonaba como un insulto. La limpiadora que pensaba que era una reina. «Yo no era suficiente para ti». «Bueno, el destino ha puesto todo en su lugar». «Hay justicia en el mundo», dijo Connor burlonamente.
Rani agarró su cubo, lista para irse, incapaz de soportar sus burlas. Espera, Connor le cogió la mano. ¡Qué descubrimiento tan interesante! ¿Te has dado cuenta del error que cometiste? Déjame ir, Connor. Una limpiadora sin un centavo con un abrigo sucio, no una princesa. Ahora aceptarías mi propuesta, ¿verdad? Pero es demasiado tarde, tengo a alguien. Hizo una pausa y tú seguirás siendo una mendiga, trabajando en agua sucia hasta la jubilación. No te atrevas a insultar a mis empleados, dijo el señor Porter, apareciendo en las escaleras con la mirada severa. Connor se desinfló de inmediato, soltando la mano de Rani. Has malinterpretado, es una vieja conocida. Solo estoy sorprendido de que. Pídele disculpas, exigió Alan, y compórtate mejor. Tus informes están llenos de errores. Estoy cansado de corregirlos. Eres un especialista, trabaja como tal. Lo siento, murmuró Connor, mirando a Rani, claramente temeroso de desobedecer demasiado a Alan, de quien dependía para conservar el favor del jefe. Alan continuó su camino, con Connor siguiéndolo. Rani quedó sola en las escaleras. Su corazón latía con fuerza, abrumada por las emociones. El sentimiento dominante no era resentimiento hacia Connor, sino alegría porque el señor Porter la había defendido. Eso la conmovió profundamente. El señor Porter era un hombre genuinamente agradable y con los pies en la tierra, a diferencia de su predadora esposa. Todo el equipo se preguntaba cómo una mujer como Marisa había conseguido un marido tan maravilloso. Su relación parecía peculiar para Rani, ya que notaba una marcada frialdad entre ellos, particularmente de parte de él. Interactuaban como colegas ordinarios, sin miradas significativas, sin caricias suaves, sin bromas juguetonas. Sus conversaciones se mantenían estrictamente relacionadas con el trabajo. Quizás simplemente habían acordado mantener la compostura profesional en el trabajo. Por razones que no podía explicar, Rani esperaba que Alan tratara a Marisa en casa con el mismo desapego. Rani comprendió mejor sus sentimientos después de un incidente. Era noviembre y el señor Porter estaba trabajando hasta tarde. La oficina había estado vacía durante horas desde que terminó la jornada laboral. El jefe había estado revisando informes, primero con su asistente y luego solo, luchando por cuadrar los números. Rani acababa de terminar su segundo turno y estaba fregando los pasillos cuando comenzó a llover torrencialmente. La noche de noviembre era fría, oscura y húmeda, y tenía la idea de caminar hasta la parada de autobús en ese clima. Por desgracia, esa mañana solo había llevado un abrigo ligero. El día había comenzado soleado y cálido, sin ninguna señal del clima que se avecinaba. Ni siquiera había traído un paraguas. No podía permitirse un taxi, el dinero de este mes se había gastado en los medicamentos caros de su abuela y unos zapatos de invierno. Ahora, solo le quedaba esperar hasta su próximo sueldo. Con Winnie se enfrentaba a una dura realidad, necesitaba ahorrar cada centavo. Los taxistas seguramente cobrarían extra en ese clima, así que, con el corazón pesado, terminó de limpiar, fue al vestuario, se cambió de ropa, se despidió del guardia nocturno y salió al porche. Vaciló bajo el toldo, reacia a enfrentarse a la lluvia helada. De repente, unos faros cortaron la penumbra otoñal. Vio el coche del señor Porter acercándose al porche. Pensaba que él seguía trabajando en los informes, pero mientras ella se cambiaba, Alan había terminado su trabajo y bajado al estacionamiento. Bajó la ventanilla y llamó, Winnie. Está lloviendo a cántaros, déjame llevarte. Gracias, no hace falta, respondió Winnie. Sabía que la casa de Alan estaba en una urbanización exclusiva cerca de la autopista, bastante lejos de su vecindario. No estás vestida para este clima, insistió él. La salud de mis empleados me importa. No discutas, no quiero buscar tu reemplazo mientras estás de baja por enfermedad. Winnie sonrió agradecida y se acomodó en el interior cálido y acogedor de su lujoso coche.
Durante el trayecto, conversaron como viejos amigos sobre el clima y películas, descubriendo que compartían los mismos gustos en series y actores. Alan le preguntó sobre su vida y quedó sorprendido por su historia. «Eso no es fácil», dijo en voz baja. Cuando la casa de Winnie emergió de la oscuridad, ella no quería salir del cálido habitáculo. Deseó poder viajar con Alan durante horas más, su presencia era tan reconfortante, su conversación, su voz. Si tan solo ese momento pudiera durar para siempre. Winnie trató de esconder sus sentimientos, consciente de la distancia que los separaba. Ella era solo una limpiadora que luchaba por salir adelante, mientras que Alan tenía una esposa, Marisa, elegante, bien cuidada y proveniente de una familia adinerada. Winnie sabía que no podía ni soñar con algo así, pero no pudo evitarlo. «Muchas gracias», sonrió Winnie a Alan. Él asintió y se marchó rumbo a casa con su esposa. Esa noche, el sueño la eludió. Repetía en su mente su breve viaje juntos, sus palabras, su sonrisa, sus ojos enfocados en la carretera, su distinguido perfil. Fue entonces cuando Winnie se dio cuenta, con un sobresalto de horror, de que se había enamorado por primera vez, y nada menos que de su jefe casado. ¡Qué mala suerte! En el trabajo, Winnie intentó mantener su distancia y evitar mirar a Alan, pero algo había cambiado entre ellos después de ese viaje. Nada concreto, pero sus saludos se volvieron más cálidos y alegres. Su corazón latía con tanta fuerza al verlo que se preguntaba cómo los demás no podían escucharlo. Una mañana, cerca de la víspera de Año Nuevo, con el edificio de oficinas decorado festivamente con luces parpadeantes por dentro y por fuera, Winnie estaba realizando su rutina habitual de limpieza en el último piso. Siempre comenzaba desde arriba y trabajaba hacia abajo, era más eficiente de esa manera. La oficina de Marisa estaba bajo el techo, con la puerta entreabierta, señal de que la limpieza estaba permitida. Cuando Marisa quería privacidad, cerraba con llave. Winnie entró en silencio a la oficina, que tenía 2 habitaciones, una pequeña recepción para visitantes conectada al espacio principal de Marisa. Pensando que la oficina estaba vacía, Winnie comenzó a limpiar la primera habitación, moviéndose rápida y silenciosamente, un hábito desarrollado durante años de trabajo para evitar molestar a otros. De repente, la suave voz de Marisa llegó desde la segunda habitación. «¿Crees que él se tragará eso?» «¿Por qué no?», respondió un hombre, con una voz vagamente familiar y desagradable. Winnie se quedó paralizada. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de algo deshonesto, si no criminal. Algo en su interior le decía que esa conversación representaba un peligro para Alan. «Firmará un contrato con un par de campos vacíos», dijo el hombre. «Es difícil sospechar algo. Completaré los datos faltantes más tarde, y eso será todo. La empresa será transferida a mí, y por lo tanto a ti. Entonces podrás dejar a tu esposo por mí, y yo seré libre de mi padre y sus planes de carrera. No quiero trabajar donde él me señaló. Quiero mi libertad, mi propio negocio». «Eres un chico prometedor y ambicioso», dijo Marisa con una voz dulce, como el zorro del cuento de Pinocho. «Tienes un plan brillante», continuó el hombre. «Siempre me han gustado las mujeres como tú. La edad te da un encanto especial. No todas lo tienen, pero tú ciertamente sí. Ahora, cuidado con tus palabras», reprendió Marisa juguetonamente. «Especialmente sobre la edad, ni siquiera tengo 40 años todavía». Todo esto parecía completamente extraño. Marisa estaba coqueteando activamente con alguien. Más importante aún, ella y su acompañante estaban tramando engañar a Alan y robarle su granja. Realmente no sabía qué hacer. Si se iba ahora, la oirían y se darían cuenta de que había escuchado su conversación. La solución vino naturalmente cuando se dirigió hacia la puerta y la cerró con fuerza, como si acabara de entrar. El rostro disgustado de Marisa apareció desde la segunda habitación. Al verla, Marisa inhaló profundamente. «Tú otra vez», dijo la mujer fríamente.
Su acompañante permaneció escondido en la segunda habitación, fingiendo que no estaba allí. «Soy yo», respondió la chica. «¿Puedo limpiar los pisos ahora o volver más tarde?» Entonces, Connor emergió de la primera habitación con una sonrisa de desprecio. Así que ese era el hombre con quien Marisa estaba hablando. No puede ser, son amantes, pensó. Marisa y Connor no tenían idea de que ella había estado escuchando su conversación. Eso fue afortunado. «Bueno, a quien veo aquí», dijo Connor con una sonrisa falsa y amistosa. «¿Una vieja conocida?», preguntó Marisa con demasiado entusiasmo. «Por supuesto, estudiamos juntos en la universidad», respondió Connor. «¿La mujer de la limpieza tiene un título?», preguntó Marisa sorprendida. «Sí, aunque no le servirá de mucho», rió Connor. «Ya veo, en fin, vuelve más tarde, estamos hablando aquí. Puedes fregar los pisos en otro momento». La mirada de Marisa se movió entre Rini y Connor. Algo pareció iluminarse en su mente y, de repente, añadió, «No, no vuelvas más tarde. Estás despedida. Empaca tus cosas y vete». Rini no esperaba eso. Incluso Connor se sorprendió y se giró hacia su amante. «Marisa, ¿qué estás haciendo?», preguntó. «Me ha estado irritando durante mucho tiempo», respondió ella. «Siempre apareciendo en los momentos equivocados, tardando demasiado en limpiar, charlando con todos. ¿Crees que no noté que hablabas con Linda y Naomi de recursos humanos en lugar de trabajar?» «No lo haré más, de verdad», susurró Rini como una niña. Necesitaba este trabajo, este salario. Necesitaba ver a Alan a diario, aunque fuera de lejos, aunque solo fuera un vistazo. Se había vuelto vital para su existencia. «Deja tu cubo aquí. Encontraremos un reemplazo de inmediato, no te preocupes. Voy a recursos humanos ahora para preparar los papeles de tu despido. Estarán listos para cuando te cambies. No has cumplido con las expectativas desde hace tiempo», finalizó Marisa. Rini se dio la vuelta y salió de la oficina. Corrió escaleras abajo hasta la sala del personal, afortunadamente vacía. Se desplomó en el sofá, enterró su rostro en una almohada y sollozó. Se sentía humillada, engañada y completamente indefensa. Marisa claramente no se había dado cuenta de que Rini había escuchado su conversación con su joven amante. Habían planeado meticulosamente robar el negocio de Alan, pero Rini no perdió su trabajo porque la esposa de su jefe sospechara de su conocimiento. No, Marisa simplemente estaba celosa de la atención de Connor hacia ella. A pesar de su comportamiento cruel, Connor todavía miraba a Rini de esa manera especial. Sus sentimientos permanecían fuertes, y Marisa lo notó. Pasaron unos 30 minutos mientras Rini intentaba controlar sus sollozos y componerse. No quería enfrentarse a las personas con los labios hinchados y los ojos rojos. Entonces, Naomi y Linda irrumpieron en la sala del personal. Corrieron a abrazar a Rini y comenzaron a decirle algo reconfortante. Linda parloteó, «Sabemos todo». Marisa irrumpió en el departamento de personal, furiosa como una valquiria. Naomi corrigió, más bien como una arpía. «Se parece más a una arpía, aterradora así. Dijo que te estaba despidiendo por incompatibilidad con tu puesto. ¿Por qué se enfadó tanto contigo? Estaba terriblemente molesta, ¿le dijiste algo?», preguntó Naomi. Rini negó con la cabeza. «No conoces a Marisa», suspiró Linda. «Recuerda cómo despidió a Ellen y a la señora Waus. No necesita razones, es simplemente una persona enojada e impulsiva. Y Alan no está aquí ahora. Esperábamos que él te ayudara, pero está fuera en un viaje de negocios por 2 días». «¿Sigues aquí?», preguntó Marisa con voz gélida. Nadie la había notado entrar en la sala del personal. Linda y Naomi guardaron silencio, observando a la torturadora local y preguntándose si había escuchado cómo la llamaban arpía. Pero Marisa parecía concentrada únicamente en Rini, mirándola como a un insecto patético y desagradable.
Ya me voy, lloró Rini una vez más, pero de repente se dio cuenta de que no podía dejar todo como estaba. Tenía que advertir a Alan del peligro que enfrentaba. Necesitaba ser especialmente cuidadoso con los documentos que su esposa y Connor le estaban mostrando. Sus amigas le habían dicho que él estaría fuera por 2 días. Perfecto. Rini iría a la oficina y directamente a su despacho para contarle todo. Él decidiría qué hacer con la información. Pero 2 días después, su plan fracasó. El guardia, quien siempre había tratado a Rini con amabilidad, no la dejó pasar la caseta de vigilancia. No está permitido. Marisa ordenó que no te dejen acercarte a la puerta, informó disculpándose. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé qué le hiciste para molestarla, probablemente nada. Es solo como es. Pero, por favor, entiende que no puedo arriesgar mi trabajo. Tengo un hijo en la universidad y una hija que necesita ayuda. Está criando sola a mis nietos. Lo siento mucho. Rini asintió comprensivamente. No podía entrar a la oficina, pero aún podía intentar esperar a Alan en el estacionamiento junto a su coche. No, necesitaba otro enfoque, y este se formó en su mente al instante. Este plan requería preparación, así que fue directamente a la tienda de cosméticos. Sí, cosméticos. Necesitaba maquillaje más llamativo de lo habitual y una peluca, preferiblemente barata. Frente a su espejo, Rini vio cómo la peluca y el maquillaje transformaron su rostro más allá de lo reconocible. La ropa sin forma completó el efecto. Estaba irreconocible, exactamente como lo planeó. Marisa había ordenado que mantuvieran a Rini fuera, pero ni el guardia ni su propia abuela la reconocerían ahora. Podía entrar a la oficina sin problemas y finalmente hablar con el señor Porter. Él definitivamente estaba en el trabajo ese día, Naomi se lo había confirmado a Rini esa misma mañana. El guardia no reconoció a la mujer de mediana edad con maquillaje llamativo como la joven ex empleada y la dejó pasar para una entrevista. Rini se plantó frente a la puerta del señor Porter. Finalmente lo vería de nuevo. Lo había echado mucho de menos, aunque solo habían pasado unos días desde la última vez que lo vio. Ansiaba su mirada y su sonrisa. Tenía que hacer algo con esos sentimientos. Rini abrió la puerta y se congeló. La escena ante ella era inimaginable. Alan yacía convulsionando en el suelo, su rostro desencajado, sus ojos oscuros por el dolor y el horror, espuma cubriendo sus labios. Marisa estaba de pie sobre él con una extraña sonrisa, pero luego se sobresaltó y fijó la mirada en la visitante. ¿Quién eres?, preguntó Marisa, mirando a la inesperada visitante. La confusión cruzó su rostro. Claramente había olvidado cerrar la puerta con llave. Rini permaneció en silencio, mirando a Alan en estado de shock, dándose cuenta de que en cuestión de momentos sería demasiado tarde para salvarlo. Dio media vuelta y salió corriendo. El corredor resonaba con gritos de ambulancia, llamen una ambulancia, el señor Portia está enfermo. La ambulancia llegó rápidamente y Alan fue trasladado de urgencia al hospital con Marisa acompañándolo. Esto encendió alarmas en la mente de Reina, quien no podía predecir qué podría hacer Marisa durante el trayecto. De alguna manera, Reina sabía con certeza que la esposa de Alan estaba detrás de su ataque. Esa sonrisa burlona mientras lo veía sufrir confirmaba sus sospechas. Reina estaba aterrada. ¿Qué pasaría si Alan no pudiera ser salvado? La gente se reunió a su alrededor, empleados que conocía, bombardeándola con preguntas sobre lo que había sucedido y quién era ella. 2 meses habían pasado desde esa fatídica visita a la oficina. Allen se había recuperado y salió del hospital, mientras Marisa y Connor enfrentaban una investigación. Reina había regresado a la empresa, ahora como economista. El departamento tenía una vacante y el señor Porter la contrató. Ella se entregó con entusiasmo al trabajo, agradecida de finalmente poder poner en práctica sus conocimientos. La vida había retomado un ritmo pacífico, pero hacía 2 meses su mundo casi se había derrumbado.
Reina había sentido un miedo inmenso por Alan. Después de que sobreviviera, las pruebas revelaron veneno en su sangre. Sin la ambulancia, habría muerto, dejando ningún rastro de veneno para que una autopsia lo detectara. Encontraron residuos de veneno en una botella de agua que contenía numerosas huellas digitales de Marisa y su joven amante. La investigación procedió rápidamente, a pesar de la interferencia de los influyentes padres de ambos. Marisa quería dejar a su esposo, pero no con las manos vacías, y planeaba quedarse con su empresa. Su joven amante, Connor, soñaba con convertirse en empresario. Connor detestaba su bajo puesto en el ministerio, donde sufría bajo el control de su padre y la autoridad de sus superiores. Anhelaba libertad, aventuras y dinero fácil. La pareja primero intentó engañar a Alan con un contrato fraudulento. Cuando el experimentado hombre de negocios no cayó en la trampa, recurrieron al plan B. Marisa consiguió la sustancia y todo parecía funcionar perfectamente. Allen bebió el agua que su esposa le ofreció y comenzó a ahogarse. En ese momento, una vibrante desconocida con cabello rojo y ropa colorida irrumpió en la oficina. Evaluó la situación instantáneamente y pidió ayuda. Cuando Alan recuperó la conciencia, le hablaron de Reina y él la llamó. Hablaron durante 1 hora. Reina rompió en llanto, entre el alivio y la emoción abrumadora, por la alegría de escuchar la voz de su amado nuevamente. Ella comenzó a visitarlo en el hospital. Hablaban sin parar, ninguno quería separarse. Cuando Alan descubrió que Reina tenía un título con honores en economía, insistió en contratar a su salvadora, pero no como limpiadora. Tras recibir el alta, Alan invitó a Reina a salir. Ella no se sorprendió, se sentía inevitable. Su relación se profundizó rápidamente y Reina se sentía inmensamente feliz. No podía imaginar lo que habría sucedido si no hubiera llegado a la oficina ese día.